Un diablito con cuernos de oro. Había una vez en el inframundo un pequeño diablito llamado Lukaku, cuyos padres estaban muy preocupados. La razón: a su corta edad, aún no le habían salido los cuernos. En aquel mundo subterráneo, los cuernos eran una señal de prestigio y respeto. Cuanto más grandes y majestuosos fueran, más admiración recibían. Lukaku se sentía triste y avergonzado porque sus amigos diablitos se burlaban de él. Le decían cosas como: eres tan débil que ni siquiera puedes hacer crecer tus cuernos, o eres un diablito sin cuernos, no mereces estar con nosotros. Esto lo llenaba de tristeza y desesperación. Un día, en un intento desesperado por encajar, Lukaku decidió ponerse unos cuernos falsos. Pero su intento fue descubierto por los demás diablitos, quienes lo ridiculizaron y lo insultaron en público. Lleno de vergüenza y dolor, Lukaku fue desterrado del inframundo y enviado al mundo de los humanos. Allí, en medio de la oscuridad y la soledad, Lukaku se encontró con una hada bondadosa. Esta hada, al ver su tristeza, le dio unos cuernos especiales hechos de oro puro. Le dijo que estos cuernos crecerían a medida que él creciera en bondad y nobleza de corazón. Con sus nuevos cuernos de oro, Lukaku emprendió el viaje de regreso al inframundo. Al llegar, todos quedaron maravillados y envidiaron la belleza de sus cuernos dorados. Pero Lukaku no se preocupaba por la admiración de los demás. Él solo quería ver a sus padres y pedirles perdón por su comportamiento. Cuando finalmente se reencontró con sus padres, lo recibieron con amor y ternura. Le dijeron que siempre lo habían amado tal como era, con o sin cuernos. Lukaku les contó la historia de cómo había adquirido sus nuevos cuernos y sus padres no paraban de tocarlos y admirarlos. Incluso su padre le dio un mordisco a uno de sus cuernos para ver si eran de oro real. Desde entonces, cada vez que Lukaku visitaba el inframundo, todos lo admiraban por sus bellos cuernos de oro. Pero él sabía que lo más importante no eran sus cuernos, sino el amor y la aceptación de su familia. Y así vivió feliz para siempre con unos cuernos de oro que brillaban en cada rincón.